Hola, soy Miren Gutiérrez de la Universidad de Deusto. Primero de todo, muchísimas gracias a Women in Data Science por la invitación para estar aquí, aunque sea de forma virtual. Yo he traído un tema que quiero poner encima de la mesa, que es los retos que presenta la integración de datos sobre el desarrollo. Cada vez más las organizaciones del tercer sector, las agencias de Naciones Unidas, están utilizando la infraestructura de datos y otras tecnologías para generar soluciones, diagnósticos que tienen que ver con el desarrollo. Hace unos días estuve en el Consejo de Gobierno del FIDA, donde se discutieron cuestiones sobre cómo utilizar drones, blockchain y otras tecnologías para dar soluciones a la agricultura de pequeña escala. El sector está cada vez aprovechando estas oportunidades, pero también esto presenta retos y riesgos. Un ejemplo de estos es el uso de drones en la República Democrática de Congo en el 2014, cuando se utilizaron drones en una situación de conflicto, pero en colaboración con el gobierno, y lo que suscitó críticas porque se podría afectar a personas vulnerables en el terreno que estaban viviendo una situación de conflicto. Otro ejemplo más reciente ha sido el acuerdo del Programa de Alimentos de Naciones Unidas con Palantir, una empresa de minería de datos que tiene un historial controvertido y que va a poder tener acceso a datos de las 90 millones de personas que son asistidas por el Programa de Alimentos de Naciones Unidas. Entonces, yo he querido agrupar en 4 áreas específicas de prevención a la hora de manejar datos que tengan que ver con el desarrollo. La primera de ellas tiene que ver con la ausencia de personas en conjuntos de datos, con la invisibilidad de millones de personas que viven en áreas rurales, que no tienen acceso a la tecnología, a teléfonos inteligentes, que no son monitorizadas con satélites y que por tanto son invisibles a la infraestructura de datos y por tanto, en consecuencia, no se les tiene en cuenta a la hora de diseñar políticas y soluciones para sus problemas. Y un ejemplo se puede ver en el 2010 con el terremoto de Haití, cuando un grupo de activistas de datos generaron un mapa y tuvieron que mapear áreas de Haití que nunca habían sido mapeadas antes para dar solución y asistir a las personas que estaban sufriendo este terremoto. El problema de tener estos huecos en los conjuntos de datos, de la invisibilidad de las personas en los conjuntos de datos que tienen que ver con desarrollo, es un problema de abandono. El hecho de que no estén quiere decir que no se les va a tener en cuenta para las políticas que se desarrollen. Pero integrar datos sin más, sin considerar cómo se está haciendo esto, también puede generar problemas. Puede generar problemas de discriminación selectiva. Un ejemplo es el uso de datos en Facebook para la limpieza étnica en Myanmar. El problema de integrar datos en más, sobre todo de personas más vulnerables, es que los puede hacer todavía más vulnerables. Y el hecho es que muchas de estas plataformas, como Facebook, están siendo examinadas, están bajo la lupa por sus prácticas de minería de datos, y la utilización de este tipo de plataformas debería examinarse muy cuidadosamente. Por otro lado, hay otros 2 problemas o áreas de prevención que tienen que ver con los procesos. La primera tiene que ver con la minería de datos. Estamos hablando de países en desarrollo que además tienen sistemas, metodologías muy diversas para el recabado de datos y que pueden generar datos con formatos muy diferentes y eso puede llegar a generar disrupción. La solución a este problema, pues hay autores que indican que el abrazar el caos puede ser también valioso, que el caos o la disrupción nos puede también generar diagnósticos interesantes sobre estas comunidades. Por otro lado, también están los sesgos algorítmicos, el desarrollo, el diseño de algoritmos que no son ni neutros, ni objetivos, ni nada por el estilo, como tampoco son los datos con los que se les entrena en técnicas como el Machine Learning.
Un ejemplo que he querido traer aquí y que es muy obvio es una búsqueda que he hecho en mi ordenador utilizando Google Image, y he buscado la palabra gypsy en inglés para no introducir ningún sesgo por mi lado. El inglés no tiene sexo gramatical, así que he utilizado una palabra en inglés, y lo que me ha surgido son un montón de imágenes de mujeres que no son ni siquiera humanas, porque son dibujos idealizados en posiciones ambiguas de gitanas, de supuestas gitanas. Obviamente la plataforma de Google tiene sesgos y por tanto hay que utilizarla de manera muy cuidadosa. Todas las plataformas tienen sesgos además, está demostrado, ya empieza a haber estudios sobre casos concretos que nos indican que hay este tipo de sesgos que se pueden traducir luego en soluciones y decisiones desfavorables para personas vulnerables. Otro ejemplo es un estudio del MIT que indica que estudia 3 softwares de reconocimiento facial y que concluye que son muy imprecisos a la hora de identificar mujeres con la tez oscura, y este tipo de tecnologías ya se está utilizando en Estados Unidos, por ejemplo, para tomar decisiones. Por tanto, y para resumir, hay 4 áreas que he agrupado en 2 grupos, 4 áreas de prevención a la hora de integrar datos sobre el desarrollo. Una tiene que ver con la inclusión y la exclusión. El incluir datos sobre personas vulnerables puede llevar a la discriminación, pero el excluir, el dejar huecos en los datos también puede llevar a un abandono de personas vulnerables. Y por otro lado, los procesos de minería y de diseño de algoritmos son espacios en los que también hay que poner la lupa, hay que poner especial cuidado para evitar la producción de sesgos en decisiones que tienen que ver con personas vulnerables y necesitadas. Muchísimas gracias, les deseo que tengan un congreso apasionante y debates muy interesantes sobre estos temas. Gracias.